Chicos, ¿me escuchan? Sí, señor. Sí, doctor. Sí, doctor. Muy bien. Vale, muy bien. Entonces vamos a continuar con la atención del parto. Entonces ya vimos la atención preconcepcional, ya vimos entonces la interrupción voluntaria del embarazo para aquellos pacientes que optan por esto. Continuamos con el control de embarazo por las pacientes que no optaron por interrupción. Ya vimos todo el control prenatal, incluyendo entonces la atención hasta la semana 40. Y pasamos ahora entonces a la atención del parto vaginal normal en pacientes de bajo riesgo. Sí, esto es lo que se debe hacer en bajo riesgo. Se supone que de 100 embarazadas, se supone que 90% te pueden terminar en parto normal. Entonces vamos a continuar a ver entonces bajo riesgo. ¿Me confirman si se ve la presentación? Sí, señor. Doctor. Señor. Listo. Vale, arrancamos. Bien, entonces, dentro de las intervenciones individuales de la subruta de atención perinatal, encontramos entonces la atención del parto. Posteriormente vamos a ver la atención de emergencias obstétricas. Bien, los anexos que están contenidos en la resolución, de los anexos hoy vamos a revisar la escala obstétrica de alerta temprana, ¿cierto? La clasificación de choque, evaluación de la respuesta ante un código rojo y cuál debe ser el contenido del kit de emergencia obstétrica para instituciones de baja complejidad. Bien, entonces la pregunta, ¿alguien sabe qué es el Krasmor? Bueno, holandés, uno conoce los tulipanes, ¿cierto? Y también conoce el queso holandés. Pero ese Krasmor, ¿qué es? Y entonces se dice que es como Holanda cuida a sus mujeres durante el posparto. Ese es un sistema cuidado en la práctica histórica del cuidado brindado por la madre o la abuela a la puérpera. Sí, eso le dicen a uno y uno sabe que es real, que nadie cuida mejor a la mujer en puerperio que la mamá. Sí, eso le dicen a uno. Entonces, no vamos a confundir este cuidado maternal con nodrizas. Nodrizas simplemente eran mujeres que ponían el pecho, ¿cierto? Para aquellas madres que no podían lactar. Estamos hablando de alguien que acompaña a la gestante en su último periodo de embarazo y la acompaña en el parto y la acompaña después del parto. En Holanda es formalizado y regulado por el Estado. Entonces, consiste en un acompañamiento diario de mínimo 8 horas y no puede contratar horas extras, ¿cierto? Para que a la gestante la preparen para el trabajo de parto, para el parto y para el puerperio, ¿sí? Y como vemos ahí, ese trabajador va a estar con ella en el periparto, en el parto y la primera semana de puerperio. Y esta persona entrenada se ocupa de la madre, ¿cierto? De prestar un asesoramiento distinto, ¿cierto? De las tareas domésticas. No es simplemente alguien que vaya y haga oficio, no. Es alguien que está vinculado emocionalmente con la familia para que la paciente llegue con las mejores condiciones en el momento del parto y para que ese niño tenga la mejor adaptación a la vida extrauterina en una familia que está preparada y que hay una persona entrenada que sabe qué hacer. Entonces, miren que a veces uno dice, ay, doctor, es que eso es utópico. No, pues eso es formal en Holanda. En otros países nos llevan ventaja porque ese cuento de la milicia indígena colombiana nos está matando. O sea, aquí es, ay, no, acá el 11º mandamiento es no dar papaya. Aquí cada quien sálvese y mira a ver qué hace, ¿sí? No tiene por qué ser así. ¿Sí? Los seres humanos tienen la diferencia del resto de animales que no deberíamos estar comportándonos solamente instintivamente. Entonces, en otros países se han dado cuenta que esto es lo que permite que la gente sea sana. Y en Holanda está implementado este sistema. Entonces vemos a la comadrona acompañando a la mujer en su trabajo de parto y la vemos ya en el puerperio también acompañando a la familia. O sea, eso sería lo ideal. Muy bien. Entonces, la atención del parto vaginal normal, según la resolución, comprende el conjunto de procedimientos para el acompañamiento y la asistencia de las mujeres en gestación y sus familias durante el proceso del parto. En lo posible, el parto siempre debe ser en un ámbito institucional, ¿cierto? Contemplando las preferencias culturales. Con el tiempo, o sea, si la mujer quisiera parir en agua, debería tener, como en este caso, que está en una institución, una imagen, ¿cierto? Un parto en una tina. Yo sé que ustedes dirán es utópico, pero chicos, allá tenemos que lograr, o sea, ¿por qué todos no podemos gozar de lo mejor? Entonces, la gestante debe tener clara desde la última consulta de control prenatal a qué sitio debe referirse para el trabajo de parto,
¿cierto? No que le hagan el paseo de la muerte, no que llegue a un sitio y digan aquí no se le tienen servicios, entonces no pues, se le puede atender el parto acá, vaya a otra clínica. No, eso debemos tenerlo claro, ¿sí? La paciente debe tener por escrito a dónde debe asistir, ¿cierto? Para que cuando se presente tenga por escrito o algún familiar. Supongamos que una paciente nos hizo eclampsia y la paciente convulsionó. La familia debería saber a dónde le corresponden las urgencias a esa mujer. ¿Sí? Ustedes dirán, no, doctor, pero es que la familia debería tener claridad de eso. Sí, claro, un accidente de tránsito, etcétera. Debe estar todo registrado en el carnet y en el carnet hay un sitio que dice dónde le corresponden las urgencias, dónde se va a contemplar atender el parto. También en el carnet debería estar la evidencia sobre con qué método la mujer considera que va a anticoncebir después del parto. Debemos brindar un acompañamiento durante el trabajo de parto basado en el enfoque de derechos y el parto debe ser humanizado. Sí, eso no es que le griten, ¿por qué tiene dolor? Ay, ¿cómo no gritaba cuando lo estaba haciendo? O sea, uno escucha eso todavía en enfermeras mayores. ¿Y cuál es la idea de hacer la atención del parto bajo los criterios de la resolución? Pues que evitemos las complicaciones, que las identifiquemos temprano, identifiquemos esas pacientes que se pueden complicar y también identifiquemos a las pacientes que aunque no se podían complicar, se complicaron, pero lo identificamos temprano, ¿sí? E hicimos el control de las complicaciones. Las complicaciones en la resolución básicamente son 3, las que el médico general tiene que aprender a manejar. Son hemorragia posparto, infección puerperal y trastorno hipertensivo. Esas 3 complicaciones el médico general debe saberlas manejar porque la resolución prácticamente detalladito le dice a un médico general qué debe hacer si se presenta alguna de las 3. Bien, ¿quién puede atender un parto vaginal normal? Una paciente de bajo riesgo, una paciente que no tiene ninguna de las 71 condiciones de las cuales hablamos que tendría que tener el parto en segundo nivel. Entonces, un médico y una enfermera profesional debidamente acreditada. Entonces, ¿qué atenciones están incluidas en la atención del parto? Primero, la admisión, por supuesto que sí, a trabajo de parto, la atención del primer periodo de parto, la atención del expulsivo y la atención del alumbramiento. Vamos a realizar una historia clínica completa. Vamos a pedirle a la paciente que por favor nos preste la carpeta con todos los exámenes. No es infrecuente que llegue la paciente por una urgencia y lo único que tenga a la mano es el carnet. Por eso es tan importante diligenciar el carnet. ¿Sí? Una paciente carga el carnet siempre en el bolso, donde les digo siempre carga el carnet prenatal en el bolso, es un resumen de la atención, y la paciente sufrió un accidente, pasó directamente a urgencias, y en esa urgencia no está enlazada con la historia clínica digital del otro sitio de atención del control prenatal. Se le solicita el carnet y ahí debería estar registrado todo. Cuando estén en rotación van a verificar el carnet. Hay algunos datos que no están para registrarse en el carnet, por ejemplo, toxoplasma, hepatitis B, pero uno los registra a mano, los coloca en alguna esquinita, el examen de hepatitis B negativo, ¿sí? Entonces, entre más datos tenga el carnet, mejor. Se hace una historia clínica completa. Es que a veces, chicos, pasa que, por ejemplo, llega la paciente con una crisis de eclampsia convulsionando, queda en estado posictal, viene sola y pues nadie nos va a dar datos. Entonces, esos datos los vamos a extraer del carnet. Por eso es tan importante tener el carnet bien diligenciado. Hacemos una revisión completa por sistemas de la paciente y registramos el riesgo obstétrico. Si la paciente, puede pasar que la paciente estuvo mal direccionada y la paciente nos llegue a primer nivel a trabajo de parto, pero la paciente tiene alguna de las 71 condiciones, ¿cierto?, que hacen que esa paciente tenga que ir a un sitio de mayor complejidad. Entonces, por ejemplo, es una paciente que tiene el antecedente de 4 más partos, puede presentar hemorragia posparto y vamos a necesitar de pronto sangre. Y en el puesto de alumno contamos con sangre, con banco de sangre. Esa paciente no se le debería atender el parto en el primer nivel, sino en un nivel de mayor complejidad. Entonces la paciente dice, no, doctor, es que yo me vine para acá. A mí el doctor me dijo que fuera, por ejemplo, al hospital, pero es que ahorita con el COVID no quiero ir al hospital. Hay que explicarle, no, mire, es que si se llega a presentar una hemorragia, nosotros no contamos con servicio de banco de sangre y usted va entonces a tener que esperar una referencia, esperar una ambulancia. Es mejor para evitar complicaciones y tener un tratamiento oportuno que directamente se dirija al hospital. Examen físico, entonces valoramos, ¿cierto?, el estado general de la paciente. Revisamos entonces su peso, su índice de masa corporal, sus signos vitales
Y como se supone que ya está en trabajo de parto, pues verificamos entonces, ¿cierto?, la parte genital. Entonces, si no existe ninguna contraindicación, vamos a valorar los genitales externos, ¿cierto?, en busca de alguna lesión. También vamos a buscar si hay alguna complicación obstétrica, un prolapso de cordón, ¿cierto?, una ruptura de membranas, un sangrado abundante. Confirmamos que la paciente evidentemente está en trabajo de parto. Confirmamos entonces la presentación, ¿cierto?, la posición fetal y registramos entonces la pelvimetría clínica. Bien, entonces la paciente consulta porque tiene alguno de los 3 o 4 prodromos de parto que le advertimos en consulta externa para consultar. Entonces, ¿cuáles son los 3 o 4? No. Que tenga contracciones uterinas, ¿cierto? Que el útero se contraiga firmemente cada 3 a cada 5 minutos, por lo menos por 1 hora, en el caso de una nulípara. En el caso de una multípara, una mujer que ha tenido varios hijos, hay que decirle que inmediatamente tenga contracciones, consulte, porque en la multípara el trabajo de parto se acelera. Entonces, le decimos a la paciente en el control prenatal, si presentas una contracción cada 3 o cada 5 minutos, ¿cierto?, por media hora, por 1 hora, debes consultar a urgencias. Listo. Entonces, un prodromo de parto es contracciones uterinas. Se le explica a ellas, cada vez que usted siente que la barriga se pone templada y dura y que adora las caderas y que se recoge y se pone durito el abdomen, esa es una contracción. Sobre todo en las que nunca han tenido hijos, no saben que es una contracción. 2, si usted rompe fuente, ¿cierto?, que es que salga el líquido amniótico, que es transparente y huele a límpido, huele a cloro, consulta, ¿cierto? Sea escaso pero que huela a cloro, o sea abundante que se moja hasta los pies. Entonces, ese es el segundo prodromo, ruptura de membranas. O hay mujeres que, aunque tienen contracciones, son muy obesas y no se pueden palpar el útero fácilmente, o hay mujeres que no sienten dolor, el umbral de dolor lo tienen elevado y no sienten dolor, y tienen contracciones y no la sienten, pero empiezan a expulsar el tapón de moco cervical y empiezan, ¿sí?, a manchar. Entonces, el cuello uterino normalmente está protegido con un moco que impide el paso de gérmenes desde la vagina hacia el útero. Y normalmente cuando va a presentarse el parto, ese moco empieza a salir. Es un moco amarillo verdoso, grueso, grumoso. Inmediatamente el cuello empieza a estar bajo las contracciones uterinas, él empieza entonces a reblandecerse, se pone más blandito, una consistencia más blanda, y empieza a abrirse, a dilatarse. Y eso conlleva sangrado. Entonces le decimos, si presenta expulsión de moco amarillo verdoso o empiezas a sangrar genital, debes consultar. Eso en cuanto a los prodromos de parto. Ya los otros síntomas de alarma serían los de siempre, ¿cierto? Los síntomas premonitorios de eclampsia. Cefalea, epigastralgia, ¿cierto? Visión borrosa, escucha zumbidos, acompañado de tensión elevada, problemas visuales. Puede ser preeclampsia, tiene que venir cuanto antes a urgencias para tomar la tensión arterial. Bien, verificamos entonces que el niño esté evidentemente en la posición adecuada para nacer. En el momento del término, chicos, el 90% de los niños están longitudinales. Si acaso por ahí un 5 o 10% están transversos. Y de los que están longitudinales, el 96% están cefálicos, no están pélvicos. Entonces, por pura lógica y por pura estadística, la mujer que alcanza el término va a tener un hijo longitudinal cefálico dorso izquierdo. Pero hay que verificar todo eso. Y realizamos la pelvimetría clínica. En el trabajo del parto verificamos que esa pelvis sea apta. Listo. La valoración entonces incluye también cuantificar la actividad uterina, la posición, la estación del feto respecto a las espinas isquiáticas, la altura uterina, el número de fetos y la estimación del tamaño fetal. En las mujeres que no han tenido controles prenatales es muy importante. A veces nos llegan en expulsivo, no tienen ni idea de cuántas semanas tienen, ¿cierto? No saben si tienen un embarazo único o múltiple. Entonces, en esos casos sí hay que aplicar muy bien la semiología, verificar que sea solamente un feto, que esté a término, que uno sienta que la cabeza está dura, ¿cierto? Que más o menos concuerda con la fecha última regla estimada, porque todavía se da que llegan muchas pacientes migrantes venezolanas sin controles prenatales y llegan en el momento del expulsivo, o llegan con el trabajo de parto adelantado y no traen ningún examen ni ninguna ecografía. Ahora, a toda mujer que ingresa a trabajo de parto, hay que solicitarle unos exámenes obligatorios, sí o sí. A toda mujer en trabajo de parto se le solicitan. Hemoglobina. A toda mujer en trabajo de parto le pedimos serología, prueba rápida. VIH, prueba rápida. Hemoclasificación si la paciente no la tiene.
gota gruesa en zona endémica y prueba rápida para antígeno B, ¿sí? Entonces, para hepatitis B. Entonces, a toda mujer en trabajo de parto se le solicita una hemoglobina, una prueba de sífilis, una prueba de VIH, una prueba de hepatitis B si no tiene previa, una hemoclasificación si no tiene previa y gota gruesa en zonas endémicas para malaria. Cuando la paciente tiene trabajo de parto, cuando tiene contracciones, cuando tiene sangrado, cuando tiene salida de líquido, ¿cuándo la debemos admisionar si es de bajo riesgo según la resolución? Cuando esté el cuello borrado, mínimo un 50% y dilatado más de 4 centímetros. Acá vemos un cuello, con el cursor estoy señalando, un cuello que no ha madurado, ¿cierto? Un niño encajado cefálico con un cuello largo, unos 4 centímetros de largo y sin ninguna dilatación. Entonces, ese es un cuello, ¿cierto? Que no ha sido sometido a las contracciones, no está dilatado el cuello y no está borrado. Borrado es cuando se acorta el cuello. El cuello normalmente mide 4 centímetros. Entonces uno diría que si un cuello está en 2 centímetros, borró el 50%. Y acá vemos un cuello, ¿cierto? Con un borramiento de casi un 75%. O sea, si medía 4 centímetros, acá hay uno. Entonces borró un 75%. Y acá vemos una dilatación, ¿cierto? De por lo menos 8 o 9 centímetros. Entonces a esto llamamos dilatación, ¿cierto? Y al acortamiento lo llamamos borramiento. ¿Cuándo deberíamos dejar a la mujer de bajo riesgo hospitalizada para atención de parto? Cuando tenga un borramiento de más del 50%, una dilatación de más de 4 centímetros y que tenga contracciones uterinas regulares. ¿Cuándo alcanzar esto? Pues ustedes saben que por partograma, ¿cierto? Las mujeres nulíparas más o menos dilatan más o menos, puede ser 1 centímetro cada hora y media. Entonces la paciente nos consulta porque tiene contracciones uterinas. Le hacemos la exploración genital y todavía no ha borrado ni dilatado. Y calculamos, le decimos, mire, si usted no ha tenido hijos, más o menos dilatará 1 centímetro, ¿cierto? Por hora y borrará más o menos, casi siempre han borrado antes del trabajo de parto. Nos interesa la dilatación, dilatará 1 centímetro por hora. Entonces, en 3-4 horas nos volvemos a ver y la volvemos a explorar. Hasta mayor de 4, se queda hospitalizada. En la multípara sí es muy variable. Entre más hijos tenga una mujer, más rápido dilata. De hecho, por ejemplo, una mujer que haya tenido 8 o 9 partos que hayan sido recientes, nos hace parto precipitado. Parto precipitado es pasar de no tener ninguna dilatación a tener expulsivo o dilatación completa de 10 en menos de 1 hora. Y yo he visto esos casos. Entonces, las mujeres multíparas sí, cuanto antes, una vez tengan las contracciones, deben asistir porque en ellas puede ocurrir el parto precipitado. Bien, entonces llega la paciente en trabajo de parto, verificamos su riesgo, ¿cierto? Si la paciente presenta alguna condición de riesgo, pues la remitimos al nivel de mayor complejidad. Ahora, alguien viene a trabajo de parto, todavía no tiene las condiciones para admisionarla, no está en trabajo de parto fase activa, no tiene dilatación mayor de 4, no tiene borramiento mayor del 50%, pero es una persona muy pobre o viene de lejos y no va a poder ir y volver fácilmente. Esa paciente, según esas condiciones, cierto de acceso, la resolución nos permite que le hagamos admisión y no nos van a glosar la cuenta, ¿sí? No van a decir, el auditor no va a decir, esta cuenta la vamos a glosar, no la pago porque para qué la admitieron tan temprano, yo no pago ese hospital, ¿sí? Todo se deja soportado y la paciente se puede admisionar. Las pacientes que todavía no están en trabajo de parto con criterios para admisión, se les da salida y se les dice que por favor estén atentas, ¿cierto? A síntomas de alarma como la amniorrea, salida de líquido amniótico, que sangren mucho, que no sientan mover al bebé, que presentan premonitorios, y le decimos cuándo debe regresar. Si la paciente de verdad tiene contracción, le decimos en 3-4 horas nos volvemos a ver para hacerte el tacto. Por favor, hay que dejar registro en la historia clínica que se advirtió todo esto, ¿sí? Hay que dejar registro. A veces uno, por pereza, siendo sincero, dice, ya le dije, pero toca volver a abrir la historia y escribir. Pues sí, toca volver a abrir la historia y escribir. La especialidad más demandada en Colombia es obstetricia. La escala obstétrica de alerta temprana, ¿sí? Es una escala que simplemente mide constantes vitales para ser revisada durante el trabajo de parto y el puerperio. Entonces nos mide la presión arterial sistólica, la diastólica, la frecuencia respiratoria, ¿cierto? La saturación si está por mayor de 95 o no, la temperatura, el estado de conciencia. Si la paciente
tiene una escala con una puntuación de 0, ¿sí? Esa paciente se va a observar de rutina, que ahorita vamos a ver que en el puerperio es cada 15 minutos por la primera hora. Si la paciente tiene entonces una sumatoria de 1 a 3 puntos, se tiene que observar mínimo cada 4 horas. Si la paciente tiene una puntuación mayor de 4, se debe observar cada hora y el médico tiene que verla inmediatamente. Y si la paciente tiene más de 6, esa paciente tiene que ser vista por el especialista y tiene que tener un monitoreo continuo de sus signos vitales. Entonces, trabajo de parto. La fase de latencia del trabajo de parto se corresponde desde el inicio del trabajo de parto como tal, desde las contracciones uterinas regulares hasta que se alcancen 4 a 6 centímetros de dilatación. La fase activa, ¿cierto?, se corresponde desde los 6 centímetros hasta los 10 centímetros o dilatación completa. La segunda fase del trabajo de parto es el expulsivo, que es desde la dilatación completa hasta la expulsión fetal. Y la tercera fase es el alumbramiento, que es la expulsión de la placenta. Existe un registro que se llama partograma, donde uno va registrando la evolución del trabajo de parto, y ese partograma se llama multípara nulípara, tiene unas curvas que le dicen a uno cuándo es alerta y cuándo definitivamente es emergencia. Por ejemplo, acá tengo una diapositiva que dice, el alumbramiento como máximo debe ser, ¿cierto?, idealmente menor de 30 minutos. Si han pasado 30 minutos y no se ha expulsado la placenta, hay una alerta y debemos llamar al ginecólogo o debemos realizar alguna actividad. Entonces, dependiendo de cada fase, hay unos tiempos para alerta y unos tiempos ya definitivamente patológicos, que lo van a aprender en la clase de partograma. Bueno, durante el primer periodo del parto, le vamos a explicar a la paciente el plan de seguimiento, ¿cierto? Le vamos a decir que ella puede estar acompañada, la resolución dice que ellas pueden entrar acompañadas al trabajo de parto, y ella puede estar en la posición que ella desee y con la persona que ella quiere, ¿cierto? Y le vamos a tomar signos vitales cada hora. Entonces, en las primeras 4 horas o 6 horas de la dilatación, vamos a tomar signos vitales cada hora. Acá está el partograma, ¿cierto? En el partograma vamos a registrar todas las variables que tienen que ver con el trabajo de parto, y el mismo partograma nos dice cuándo hay alerta y debemos intervenir o llamar al ginecólogo. Durante el trabajo de parto solamente se recomiendan exploraciones vaginales cada 4 horas, excepto en alguna paciente que presente alguna complicación, que usted diga, no, es que la paciente dice que siente mucho deseo de pujar y apenas han pasado 2 horas del último tacto, ¿cierto? Y cuando se le hace el tacto ya está completa. Pero lo correcto es limitar las exploraciones a máximo 3 tactos durante todo el trabajo de parto. Entonces sería como 1 del ingreso, ¿cierto? 1 para dejarla ya en fase activa y 1 para decidir cuándo se pasa a sala de partos. El examen pélvico, pues también se puede hacer si la paciente lo solicita, ¿cierto? A veces la paciente dice, por favor, doctor, revíseme. Entonces uno lo puede hacer, pero lo ideal es solamente 3 tactos durante todo el trabajo de parto. Debemos tomar la fetocardia, escuchar los latidos fetales durante la contracción y una vez pase la contracción. En el periodo de intercontracción, si escuchamos la fetocardia, el niño no está sometido al estrés de la contracción. Después de la contracción, el niño fue sometido al estrés de la contracción, y si el niño, por ejemplo, la placenta es insuficiente, el niño va a presentar una aceleración patológica de sus latidos. Entonces la resolución nos dice, tome la fetocardia, ¿cierto?, contracciones, y una vez terminada la contracción, verifica por 1 minuto, ¿cierto?, cada 30 minutos durante la fase de trabajo de parto, en la fase activa, y cada 5 minutos en el periodo expulsivo. Entonces, chicos, en fase de trabajo de parto, cada media hora escuchamos el bebé. Y durante el expulsivo, que en el expulsivo normalmente tiene como máximo tiempo 30 minutos a 1 hora, cada 5 minutos. No se recomienda de rutina que realicemos amniotomía, que es la ruptura de las membranas, ¿cierto?, para acelerar el trabajo de parto, ni tampoco se recomienda de rutina que realicemos la infusión de oxitocina para agilizar el trabajo de parto. Bien, la resolución dice que todas las mujeres tienen derecho a recibir analgesia neuroaxial, ¿cierto?, raquidia peridural durante el trabajo de parto. La verdad, en Colombia no se está cumpliendo. Entonces las mujeres tienen derecho
y las instituciones deben contar con los anestesiólogos para que puedan administrar esta analgesia a las pacientes en su trabajo de parto. Bueno, ¿qué es violencia obstétrica? Pues partos sin dignidad, partos sin respeto y partos deshumanizados. Y las mujeres están sometidas a violencia obstétrica todos los días, ¿cierto? Entonces, por favor, tenemos que evitar la violencia obstétrica, que ya está reconocido desde el 2019, y hay que evitar expresiones, ¿cierto? Juicios de valor, o también hay que expresar partos deshumanizados. Bien, entonces cuando la paciente consulta porque está en trabajo de parto, le hacemos su revisión, estás en fase de latente, todavía no te quedas hospitalizada, vas y vuelves, según las condiciones, individualizan cada paciente. Listo, volvió, está en fase activa. Bueno, se queda hospitalizada, ¿cierto? Progresó, tengo deseo de pujar. Bueno, vamos a la camilla de sala de partos. No se recomienda que se rasuren, solamente deben recortarse con tijera y no se recomiendan los enemas rectales. Vamos a verificar que la paciente durante la fase de expulsivo, ¿cierto? Que tiene media hora o una hora de límite, no se nos deshidrate, ¿cierto? Esa paciente previamente debe estar canalizada, eso lo vamos a aprender ahorita en manejo de emergencias obstétricas, debe estar canalizada para que en caso de que presente una hemorragia tengamos cómo perfundirla con líquidos endovenosos. A su vez, la segunda parte del trabajo de parto, que se llama el expulsivo, se divide en dos partes, en expulsivo pasivo y en expulsivo activo. El activo es cuando la mujer tiene el deseo imperioso de pujar. Entonces, lo importante acá es ser empático, ¿cierto? Mirar a la paciente cara a cara, irle explicando que todo va a salir bien, porque las mujeres sienten mucho dolor y se ponen muy ansiosas y piensan que no van a ser capaces, ¿sí? Entonces, lo más importante acá es calmar a la paciente, disminuirle la ansiedad y eso también calmarse como médico, porque normalmente tenemos media hora para el expulsivo. Hay médicos que quieren que el expulsivo sea ya. Mientras ocurre el expulsivo completo, pues debemos verificar que el feto no esté sufriendo tomando la fetocardia cada 5 minutos. No se recomienda de rutina, ¿cierto? La episiotomía o los cortes del perine para evitar los desgarros, ni tampoco se recomienda de rutina, ¿cierto? Hacer presión rutinaria sobre el fondo, la mal conocida maniobra de Christeller, ¿cierto? Porque puede causar trauma, ruptura hepática, etc. Inmediatamente ocurre el parto, entonces dependiendo de las condiciones del niño y de las características de la madre, realizamos entonces el corte del cordón umbilical, que puede ser entonces, ¿cierto? Precoz, habitual o tardío, eso depende de algunas condiciones. Realizamos entonces el pinzamiento, el corte del cordón, ¿cierto? 2 a 3 minutos es lo usual y enviamos al niño a contacto piel a piel con madre. Listo. Quiero que sepan pues, que para algunos cordones se ocurre, hay que hacer pinzamiento inmediato. Por ejemplo, en el caso de pacientes que tienen el antecedente de VIH, pues es por pinzamiento inmediato, ¿cierto? Que hay casos de pinzamiento precoz, que es de 30 segundos a 1 minuto. En el caso, por ejemplo, de madres que sufren de miastenias gravis, en el caso de madres que sufren preeclampsia, etcétera, el pinzamiento definido o tardío, ¿cierto? En el caso de niños que sufrieron porque el cordón se prolapsó, en niños que sufrieron porque tuvieron un parto en pelvis distóxico, ¿sí? En esos casos donde necesitamos que pase suficiente sangre de la placenta al niño, entonces hacemos el pinzamiento tardío. Y en los casos en que necesitamos que no pase sangre de la placenta al niño, ¿cierto? Hacemos el pinzamiento precoz. ¿Listo? Muy bien. Ahora, una vez, ¿cierto? Tuvimos expulsivo completo, realizamos pinzamiento, cortamos el cordón, pues esperamos la tercera fase del trabajo de parto, que es el alumbramiento. Y la resolución nos dice que lo mejor es hacer alumbramiento activo. Hay alumbramiento pasivo, que es cuando dejamos que el cuerpo simplemente expulse la placenta sin ninguna intervención, y hay alumbramiento activo, que es cuando ayudamos en ese proceso de expulsión de la placenta. ¿Cómo ayudamos? Utilizamos medicamentos que contraen el útero. En este caso vamos a usar oxitocina, 5 unidades endovenosas lentas en 10 mililitros para infundir en un tiempo no inferior a 3 minutos. O una ampolla de oxitocina, ¿cierto? 10 unidades de oxitocina intramusculares. Esto va a hacer que el útero se contraiga y la placenta se expulse más rápido. También se puede utilizar misoprostol si la oxitocina no está disponible. 600 microgramos de misoprostol vía sublingual. Y también vamos a realizar una tracción controlada del cordón. Y durante los siguientes 30 minutos a 1 hora debe ocurrir entonces la expulsión de la placenta.
Tomamos la placenta cuando es expulsada, ¿sí? Le damos entonces una rotación para ayudarla a salir y verificamos la placenta, sus cotiledones que estén completos, que no haya quedado ninguno dentro del útero, verificamos que la placenta sea normal, que no tenga defectos, ¿cierto? Y si vemos que quedó algún resto placentario, inmediatamente debemos hacer entonces revisión uterina manual. ¿Sí? Eso siempre es doloroso, es complicado, uno lo aprende en sala de partos, hay que introducir la mano completa y llegar hasta el útero y con los dedos hay que hacer limpieza de la cavidad, ¿listo? Pero hay que hacerlo temprano, antes de que la matriz se distienda por coágulos y entonces después no coja tono y la paciente entre en un estado de hemorragia obstétrica, porque se llenó de coágulos el útero y la paciente no coge tono en la matriz. La matriz normalmente, el útero después del parto, se contrae firmemente, firmemente y se coloca una contextura que llamamos pétrea o leñosa, firme, duro, como un músculo contraído. Y de ese modo, esa contracción muscular oblitera las arterias espirales e impide que sangre el lecho placentario. Pero si en el momento del parto, ¿cierto?, de la expulsión de la placenta nos quedan restos o coágulos, el útero no logra contraerse, ¿sí? Las fibras se cansan, ya no contrae más, y así uno desocupa el útero de los coágulos, las fibras están cansadas porque hicieron contracción contra el coágulo y ya no contraen y la paciente sangra mucho. Bien, hay que verificar que la paciente no tenga una pérdida sanguínea elevada, ¿cierto? Con una pequeña tablita que es la escala para saber el grado de choque en el caso de hemorragia posparto. Entonces la tablita mide 5 criterios. Verifica cómo está el sensorio de la paciente, cómo está la perfusión, el llenado capilar, cómo está el pulso, cómo está la presión arterial sistólica, y con esos 4 criterios, el otro criterio podría ser la saturación de oxígeno, con esos 4 criterios usted identifica el grado del choque. Entonces, una paciente que tiene un sensorio normal, con una perfusión llenado capilar normal, con un pulso entre 60 y 90 y una presión arterial sistólica mayor de 90, esa paciente tiene una pérdida sanguínea esperada normal, compensada de 500 centímetros. Pero, por ejemplo, si una paciente está agitada, está pálida, fría, con llenado capilar mayor de 2 segundos, ¿cierto? Con un pulso entre 100 y 120 y una tensión arterial sistólica menor de 80, esa paciente tiene un grado de choque moderado y ha perdido más o menos de 1.5 litros de contenido sanguíneo, ¿sí? Entonces, miren que con esta tablita uno puede calcular qué grado de choque tiene y dependiendo del grado de choque, ¿cierto? Como vamos a ver en la clase de atención de la hemorragia obstétrica, se realiza la intervención. Finalmente vendría la atención del puerperio, ¿sí? Y también tendríamos entonces la atención de las emergencias obstétricas. Voy a pasar a la clase de atención de emergencias obstétricas. Chicos, hasta acá, dudas, preguntas, inquietudes. Doctor, la tabla del riesgo obstétrico que su merced nos pasó hace ratico, ¿qué factores eran los que evaluaba? Sí, ya se la busco. En ella vamos a revisar también entonces la saturación de oxígeno, el pulso, la presión arterial sistólica, la diastólica y la frecuencia respiratoria. Y con ella tenemos una sumatoria de puntos. 0 es normal, 6 necesita inmediatamente ser valorada por un médico. Esa escala de riesgo obstétrico se va a realizar durante toda la admisión de trabajo de parto y también durante el puerperio. ¿Listo? Entonces, esa escala de riesgo obstétrico debe estar en la cabecera de la camilla de la paciente para que uno se acuerde, porque es imposible como médico acordarse de todas las escalas. ¿Sí? La paciente, ahorita cuando veamos puerperio, la paciente cuando tiene el parto debe ser monitorizada cada 15 minutos de la primera hora. Y si en algún momento la enfermera calcula en la escala que tiene más de 6 puntos, inmediatamente urgente, llama al médico al especialista, ¿cierto? Entre 3 y 6 llama al médico urgente. Entre 0 y 3, cuidado de rutina, cada 15 minutos. Muy bien. Doctor, Sí, dime. decía que se debía hacer el examen de los genitales externos a menos que hubiese alguna contraindicación. ¿Cuáles son las contraindicaciones? Sí, por ejemplo, solamente sería el caso, por ejemplo, de pacientes que tienen alto riesgo de sangrado. Voy a ponerlos en ejemplo. Existe una entidad que ustedes van a conocer que se llama placenta previa. Y en el caso de placenta previa,
¿cierto? No se recomienda realizar la exploración genital, verificar el cuello, porque la paciente podría tener una hemorragia incoercible. Entonces, hay ciertas condiciones en las cuales uno no puede hacer tacto vaginal, ¿cierto? No puede tocar el cuello, porque si uno está en primer nivel, no va a poder manejar la complicación. Si la paciente presenta una hemorragia masiva por placenta previa, el manejo es, en última, desembarazar, ¿sí? Y no va a desembarazarse por parto porque la placenta, la condición de placenta previa es que la placenta está sobre el orificio cervical, no está en el fondo del útero. Entonces, cuando se abre el cuello de la matriz, sale la placenta y el niño se queda adentro y se muere, porque no hay quien lo nutra, no hay quien lo perfunda, no hay quien lo oxigene. Entonces, en la placenta previa todos los niños nacen por cesárea, ¿sí? Si sale primero la placenta y el niño queda adentro, se muere. Entonces, por ejemplo, hay casos que no se puede explorar en el caso de placenta previa, ¿sí? En el caso de que la paciente esté en trabajo de parto prematuro, ¿sí? En esos casos, en el caso de un niño que, por ejemplo, le dicen a uno, no, en este caso, por ejemplo, el niño sacó una mano, ¿sí? Entonces, mejor no explorar, sino inmediatamente referir. En esos casos, así, estoy hablando para un médico general. Vale, Doc, muy ¿y bien. uno cómo sabe cuándo la paciente tiene? Claro, para saber si tiene placenta previa, entonces la ecografía nos dice a uno, la ecografía de segundo trimestre nos tiene que decir, la 1824, dónde está ubicada la placenta. Poco a poco vamos aprendiendo, miren que de eso me gusta, o sea, lo que me gusta es que tienen inquietudes. Entonces, esas inquietudes las vamos solucionando a lo largo del semestre y vamos aprendiendo que esto de la ginecología, aunque parecía el semestre pasado, decía, no, ginecología es el semestre más fácil de medicina. No, también tiene su ciencia, sí, aunque esto es algo natural, es un proceso natural, diferente a patología, enfermedades, sí, estamos aprendiendo hoy simplemente un parto natural que es un proceso fisiológico. ¿Alguna otra duda, pregunta? Doctor, una pregunta, ¿qué se hace en casos de identificar, por ejemplo, violencia obstétrica? Sí, Nosotros, la violencia obstétrica la ocasionamos de pronto nosotros mismos, ¿no? O sea, la violencia obstétrica es que durante el trabajo de parto no le hagamos episiotomía si no necesita, no le hagamos maniobra de Christeller si no necesita, ¿cierto? Y no tratemos mal a la paciente. Entonces, siempre primero el conducto regular es informarle al jefe, al superior, ¿sí? Y el otro conducto regular es disculparse con la paciente y decirle a ella que fue víctima de violencia y que va a haber la investigación correspondiente en la empresa por ese hecho. Cuando uno estudia auditoría de la calidad de salud, lo primero que le dicen es que si usted no quiere ser demandado y si usted quiere ganarse el paciente y que el paciente no lo demande así usted haya cometido el error, usted tiene que tener buenas relaciones con los pacientes. Entonces, lo primero que hay que hacer es, no hay que ocultar las faltas. A los pacientes hay que decirle, mire, señora, qué vergüenza con usted, creemos que hubo un procedimiento que no se ajustó, ¿cierto? Queremos pedirle disculpas, vamos a tomar los correctivos para que no vuelva a suceder y se hará la investigación del caso. Porque si ocurre que el compañero puede ser entonces violento con la paciente y las mujeres ya han sufrido mucho, como para que también todavía sigan sufriendo de manos de los médicos violencia obstétrica. Entonces, chicos, uno por salir temprano del trabajo de parto quiere entonces hacer una episiotomía, ¿cierto? Una amniotomía y quiere también de pronto colocar oxitocina, infundir oxitocina para que las contracciones sean más rápidas, más fuertes. Entonces uno dice, ay, salgo de eso rápido. No, si uno estudió medicina es porque quiere ayudar a la gente. Y si se ha demostrado que lo natural, ¿cierto? A uno le dicen, ¿cuál es la mejor cirugía? Ah, la que no se hace. Si se han demostrado que al paciente en trabajo de parto es mejor no hacerle intervenciones, pues cumplamos con eso. Si a la paciente le da mejor y está demostrado, todos sabemos que es mejor que no le infundan ningún medicamento, pues que bueno, le infundimos oxitocina. ¿Qué tal que como la infusión de oxitocina haga una taquicistolia, ¿cierto? Un exceso de contracciones y el niño no se perfunda bien y sufra? Listo. O qué tal que por esa taquicistolia, si no se verificó bien la pelvimetría y la señora tiene pelvis inadecuada, la señora presenta entonces una ruptura uterina. O nos haga una hipotensión por la oxitocina, yo qué sé. Entonces, si no necesitamos infundir la oxitocina, solamente es porque queremos salir rápido, pues eso no está contemplado en ninguna actividad médica. ¿Usted, doctor, va a colocar oxitocina cuando quiere irse rápido el turno? No, ¿cierto? Entonces, con calma, ¿cierto? No aplicamos oxitocina, no realizamos amniotomía de rutina, no realizamos episiotomías de rutina y no realizamos maniobra de Christeller de rutina. Muy bien. Doc, yo tengo una inquietud respecto al pinzamiento del cordón, que hablaban que en algunos casos se hace precoz y en el otro tardío, pero no entendí muy bien. Sí, mire, le voy a explicar. Cuando
inmediatamente el niño expulsa la cabeza, estamos hablando de un parto normal encefálica, ¿sí? Porque a veces le llegan a unos partos endurales en podálica y eso está fuera del alcance del médico en general. Pero cuando el niño entonces expulsa la cabeza, ¿cierto? Procedemos a limpiar las secreciones de la cara sin aspirar, solamente limpiar. Esperamos a que haga los giros y rotaciones correspondientes. Si trae circulares de cordón, el cordón amarrado al cuello, diría uno coloquialmente, ¿cierto? Pues entonces tenemos que pinzar el cordón, ¿cierto? Y cortarlo. Entonces, el pinzamiento del cordón evita que pase sangre, ¿sí? De la placenta al recién nacido. Normalmente esa sangre pasa, pero el momento en que el niño nace, ¿sí? Y abre ya la circulación con la primera respiración y todo esto, ¿sí? Pues el niño ya venía preparado con su sistema cardiovascular para que entonces ocurra entonces el pinzamiento del cordón. Si uno no pinza el cordón, si no se gasta 3, 4, 5 minutos, ¿sí? Ese niño va a recibir bastante sangre de la madre. Estoy hablando del niño que ya nació. Va a recibir bastante sangre de la madre, ¿sí? Y ese niño va a tener poliglobulia, o sea, va a tener un exceso de glóbulos rojos en su organismo. Entonces, no se recomienda dejar sin pinzar el cordón a menos de que se necesite más allá de 2 o 3 minutos. ¿Por qué? Porque puede conllevar a que haya exceso de glóbulos rojos en el niño. Ustedes van a decir, bueno, ¿y ese exceso de glóbulos rojos qué le podría causar? ¿Eso qué malo tiene? Pues resulta que los niños no conjugan bien los desechos de los glóbulos rojos, no conjugan bien la bilirrubina, y la bilirrubina en ellos se acumula, intoxica y les daña los ganglios basales en el cerebro y quedan con problemas motores. Entonces, en los niños no podemos dejar que la sangre del cordón pase hacia él más de 2 o 3 minutos. Ese es el pensamiento habitual, entre 2 y 3 minutos. Entonces, supongamos que hubo el caso de un niño que llegó a consulta de trabajo de parto de urgencias porque la mamá presentó un trauma obstétrico, ¿sí? Y presentó una abrupción de la placenta. Se separó un poquito la placenta, ¿sí? Del útero y la placenta empezó a sangrar. Y tuvimos que llevarla a cesárea. Ese niño, como la placenta estaba sangrando, no tuvo buena perfusión. A ese niño sí se le recomienda pinzarle el cordón a los 3, 4 minutos. ¿Listo? Ahora vamos por el otro caso. Tenemos el caso de una señora que es VIH positivo, ¿cierto? Y no nos interesa que haya la posibilidad de que haya traspaso de sangre del torrente sanguíneo materno al torrente sanguíneo fetal, ¿cierto? En abundancia. Y creemos que el embarazo está completamente normal. Una vez nace el niño, inmediatamente pinzamos. Tenemos el caso de una madre que tiene, por ejemplo, una enfermedad con anticuerpos positivos, lupus eritematoso sistémico. Una vez nace el niño, inmediatamente pisamos. ¿Sí? Entonces, el pinzamiento tiene que ver con el paso de glóbulos rojos y sangre, ¿sí? En escasa cantidad, no es mucha, pero dependiendo de las condiciones, si el niño estaba sufriendo, le dejamos que pase bastante sangre. Y si hay alguna condición materna que no queremos que haya contacto sanguíneo, pinzamos inmediatamente. ¿Alguna otra duda, pregunta, chicos? Doctor, yo tengo una duda. En el Dime. momento del alumbramiento, ¿tampoco se le coloca oxitocina o ahí sí obligatoriamente le tengo que colocar oxitocina para que expulse las placentas? Bien, Daniel, en el momento del alumbramiento, la resolución sí nos dice que deberíamos hacer el alumbramiento activo y ese alumbramiento activo incluye la infusión de oxitocina, sea endovenosa o intramuscular. Si no hay oxitocina, el uso de misoprostol, y también se nos dice que debemos hacer tracción de la placenta, tracción controlada del cordón. Con una mano sostenemos el útero y con la otra mano, ¿cierto?, traccionamos el cordón. Porque puede hacer que, por ejemplo, una multípara, una mujer que tuvo 9 hijos, traccionamos la placenta, no sostenemos el útero y se nos viene el útero. Eso se llama inversión uterina. Pueden ver una imagen de esas en Williams, ¿sí? Entonces, el útero se voltea, ¿sí? Como una media, se voltea. Y entonces es una urgencia terrible, causa hipotonía uterina, no vuelve a recuperar el tono, casi siempre terminan en histerectomía. Entonces, si no faculta la resolución para que inmediatamente se expulsa al niño, iniciemos entonces la infusión de oxitocina para provocar contracciones sostenidas que expulsen la placenta, idealmente antes de 30 minutos. Bien, Daniel. Doc, ya que habla de la producción del útero, digamos, si la paciente tiene cistocele o rectocele ahí y llega de una vez al trabajo de parto, ¿todo eso tiene algún impedimento para que el niño nazca normal? No tiene ningún impedimento. El cistocele y el rectocele pues van a empeorar, pero no tienen ningún impedimento, no causan partos tubidos, no lo causan.
Ok, gracias. Bien, chicos, entonces son las 14:55. Regálenme 5 minutos y la siguiente charla va a ser las complicaciones obstétricas del trabajo de parto, que son 3: manejo de complicaciones hipertensivas, manejo de complicaciones hemorrágicas y manejo de infecciones. En ese tema nos gastamos también entonces unos 40 minuticos. Entonces iniciamos ahorita sobre las 3. Dame un segundo. Bien, chicos, vamos a continuar. ¿Me confirman que está viendo la presentación y me escuchan? Sí, señor. Vale, muy bien. Entonces vamos a hablar acerca de las complicaciones obstétricas, las 3 emergencias obstétricas, para las cuales la resolución es un plan de manejo. Sí, el plan de manejo lo puede hacer un médico general, porque estas complicaciones pueden ocurrir en pacientes de bajo riesgo. Me dirán, doctor, ¿en serio? Sí, sí, pueden ocurrir de bajo riesgo. Entonces hay que saber manejarlas. Y si la paciente es de alto riesgo, igual, si nos llega el momento que nos llega la complicación, pues tenemos que manejarla. Las complicaciones no son infrecuentes en obstetricia. Las complicaciones que vamos a ver que son hemorragia no es infrecuente, la principal causa de muerte materna en países en vía de desarrollo. Sin embargo, la hemorragia, dicen los países desarrollados, que son muertes maternas evitables, que el 99% de las muertes maternas por hemorragia se podrían evitar. La otra complicación que no se puede evitar es la preeclampsia. ¿Sí? A pesar de que damos ácido salicílico, como dijimos, si había factores de riesgo, iniciamos el ácido salicílico, a pesar de que usemos entonces ingesta de calcio adecuada para un bajo peso, algunas pacientes nos van a desarrollar preeclampsia y con todas las intervenciones preventivas solamente logramos disminuir la incidencia en un 20%. Un 80% ocurre y la preeclampsia frecuente complica a 5 o 10% de 5 o 10 de cada 100 embarazadas. Entonces, no es infrecuente que una paciente que viene con el control normal, sin factores de riesgo para desarrollar preeclampsia, que viene con un bajo riesgo, presente preeclampsia en la semana 34, 36. No es infrecuente que usted, que es el médico de puesto de salud del pueblo, pues tenga que manejar entonces inicialmente la preeclampsia. Y lo otro sería la sepsis. No es infrecuente que una mujer que sufra infecciones urinarias por un germen multiresistente, ¿sí?, pueda hacer entonces una diseminación, una translocación, una coronaritis y una sepsis. Hay mujeres que sufren de infecciones de vías urinarias desde niñas y tienen bacterias en su cuerpo que están colonizadas por bacterias multiresistentes. Y esas pacientes, a pesar de que están siendo vistas por el infectólogo cada mes y por el ginecólogo, pueden presentar entonces una sepsis y consultar, ¿cierto?, al primer nivel. Usted es el médico del puesto de salud de un pueblo. Identificó que la paciente sufría infección de vías urinarias desde el nacimiento. ¿Sí? Hay personas que de niñas sufren de infección de vías urinarias. Está colonizada por un germen, yo qué sé, Klebsiella multiresistente. Está siendo vista por un infectólogo, por un urólogo. Está tomando antibiótico de amplio espectro supresor. Y sin embargo, la paciente presenta pielonefritis y sepsis y consulta contigo, ¿cierto?, al primer nivel. Entonces, ¿cómo manejar la sepsis? Entonces, el médico debe ser capaz de estabilizar, identificar y estabilizar a las pacientes bajo 3 amenazas obstétricas: hemorragia obstétrica, hipertensión asociada al embarazo y sepsis. Por supuesto que esto tiene gran morbimortalidad, no solamente materna, sino también entonces neonatal. Bien. Entonces, dentro de las intervenciones contempladas en la resolución 3280, vamos a verificar la atención de emergencias obstétricas. En este caso vamos a también a usar el anexo 6, que nos permite clasificar el grado de choque y evaluación de la respuesta cuando hay sospecha de choque hipovolémico por hemorragia obstétrica. Bien, entonces las 3 emergencias que vamos a manejar. Lo de siempre, el enfoque debe ser primero preventivo. Uno debe anticiparse y saber quién se va a complicar, ¿cierto? Y una vez uno sepa quién se va a complicar, uno debería estar pendiente de que una vez identifique la complicación, el manejo oportuno. Voy a poner un ejemplo. Si yo sé que una mujer tiene alto riesgo de sangrado obstétrico, porque la paciente, por ejemplo, tiene el antecedente de haber sangrado mucho en el último parto, pues esa paciente yo la tengo advertida, le digo, mire, su parto no puede ser en el primer nivel de complejidad, debe ser en un segundo nivel, en donde se cuente con sangre y con la oportunidad de hacer, si es el caso, una cesárea si el útero no deja de sangrar, una histerectomía, perdón. Entonces, esa paciente, ¿cierto?, que ya hemos identificado que tiene riesgo,
Pues esa paciente, yo estoy en el rural, le digo, señora, usted no puede parir aquí en el puesto de salud. Y entonces, doctor, no, se tiene que ir a la ciudad. Así sea parto normal. Sí, tiene que ir a la ciudad, usted no puede parir aquí en el pueblo. Si usted presenta una hemorragia severa, ¿yo cómo la manejo? ¿Sí? Y si el pueblo está a varias horas de la ciudad, del centro urbano más cercano, entonces hay que decirle, señora, mire, eso es preventivo. Tramite con su EPS dónde se queda si no tiene recursos y verifique a dónde se va a ir a quedar. En Cundinamarca, el departamento paga los hostales, paga unos apartamentos cerca de las clínicas para que la gente de los diferentes pueblos de Cundinamarca vaya allá y allá reciben la vivienda, el alojamiento y la comida, la alimentación. Y así la paciente dice, bueno, ya sé con quién quedarme en Bogotá, ¿cierto? Con tal fulanito que va a ser mi acompañante. Yo sé que si voy a parir normal y necesito una transfusión de emergencia, la voy a obtener. Entonces, en Cundinamarca lo hacen, no me acuerdo ahorita el nombre del programa, ¿sí? Y así debería implementarse en todo el país. Bien, entonces, pues el objetivo es disminuir la mortalidad, por supuesto que sí, ¿cierto? Que los niños nazcan sanos y que las madres entonces permanezcan sanas. El talento humano, pues para estabilizar a las pacientes, identificar la patología, estabilizarlas y manejar inicialmente, lo puede hacer un médico, ¿cierto? O pues en el caso, una enfermera si no hay médico, pero pues en este caso debería ser un médico. Bien, entonces no debería haber muertes por hemorragia. Dijimos que el 99% de las muertes por hemorragia pueden ser evitadas. Entonces, bien, hemorragia obstétrica, pues es la pérdida de más de 500 mililitros de sangre posterior a un parto vaginal normal. Si se pierden más de 500 mililitros, la paciente va a empezar a presentar inestabilidad hemodinámica. Si pierde más de 1000, va a ser clínicamente evidente. Entonces, lo correcto es que la mujer tenga una pérdida aproximada de 500 mililitros. Claro, nadie va a medir eso, chicos, o sea, nadie tiene ahí una cubeta para medir. ¿Cómo se hace? Pues por las constantes vitales, ¿cierto? De la tablita de grado de choque. Entonces, es importantísimo aprenderse la tablita. Entonces, una paciente, ¿cierto? Que tiene el sensorio normal, la perfusión normal, el pulso entre 60 y 90, la presión arterial sistólica por encima de 90. Esa paciente ha perdido sangre, ¿cierto? Dentro de lo esperado, de 500 a 1000 mililitros. Y esa paciente, pues por ahora no necesita ninguna intervención, está compensada. Entonces, la tabla de Basket nos permite cuantificar o estimar la pérdida sanguínea y cuantificar el grado de choque para saber qué intervención hacer. Entonces, si la paciente está, ¿cierto?, letárgica o inconsciente, ya pues está fría, dígame, debe estar fríísima, con un llenado capilar mayor de 3 segundos, pulso filiforme, ahí si acaso se le siente, 120, presión arterial sistólica de 70, pues esa paciente tiene un grado de choque severísimo, esa más de 2000, ¿cierto? Uno sabe que cuando uno ha perdido más del 40-50%, pues es prácticamente incompatible con la vida. Entonces, esta tablita debe estar en todas las salas de parto. Y en el momento en que la paciente presente la hemorragia, ¿cierto? O presente el parto, y uno quiere cuantificar qué grado de hemorragia se presentó, pues se va a la tablita y con eso usted más o menos sabe la pérdida estimada. Listo. Entonces, lo mismo, eso es extraído de la resolución. Listo, que la paciente entonces tiene un grado de choque severo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Transfusión masiva probable de glóbulos rojos y plaquetas, ¿cierto? Y entonces acá dice qué deberíamos hacer. ¿Listo? Entonces, se van a aprender el manejo. Claro que lo que no se practica se olvida, y pues si uno no va a sala de partos, pues posiblemente esto se le va a olvidar, pero para previo deben conocerlo. Entonces, primero cuantificamos el grado de choque. Una vez identificamos el grado de choque, ¿cierto? Garantizamos cuanto antes vía permeable, vía aérea permeable, ventilación, presencia de oxígeno, ¿cierto? Y circulación efectivas. Verificamos que la paciente entonces esté canalizada con vías de gran calibre. Suministramos oxígeno a 3 litros por minuto sin hay problemas y elevamos las piernas de la paciente en un ángulo de 15 grados, ¿cierto? Para que el retorno venoso de las piernas permita una volemia efectiva a nivel cerebral y cardíaco. Canalizamos con vías venosas de alto calibre. Entonces, miren, de alto diámetro. El color naranja es el calibre 14. ¿Listo? Y el calibre 14, ¿cierto? Equivale a 2.2 milímetros de diámetro. ¿Listo?
Esos 2.2 milímetros de diámetro permiten pasar un flujo de 345 mililitros minuto, casi una bolsa en un minuto, ¿cierto? Una bolsa de 500 en un minuto a chorro, haciéndole presión a la bolsa. Ese catéter naranja es el más grueso que hay, ¿cierto? El de mayor diámetro, y es el que menos le gusta utilizar a las enfermeras porque pues es difícil la canalización. ¿Qué nos recomienda la guía? Que toda mujer que vaya a ser atendida en trabajo de parto, antes de que se presente la hemorragia, debería tener 2 vías venosas canalizadas con catéteres 14 y 16 o máximo 18. Es que miren que 18 ya no nos sirve porque 18 solo permite 100 mililitros minuto. Tenemos una paciente que está sangrando chorro, ¿cierto? Necesitamos reponerle volemia. Listo, por lo menos no le vamos a reponer los glóbulos rojos porque no tengo sangre, pero sí le voy a reponer, le voy a expandir el volumen para que el poquito de glóbulos rojos que hay circulen. Si utilizo un catéter naranja, soy capaz de perfundir 345 mililitros minuto. Si utilizo un catéter verde, solamente 100. Ahora, hay enfermeras que a veces yo no sé qué les pasa, no les enseñan y cateterizan con catéteres de niño, 20, 22. Mire lo que pasa un 22, 35 mililitros minuto. Eso no nos va a servir. ¿Sí? Entonces, siempre que van a atender un trabajo de parto, deben verificar que la paciente esté canalizada con 2 vías venosas de gran calibre, 14 o 16. Bien, para ver que la paciente hidratada, ¿sí? Porque la paciente, por ejemplo, quedó agitada, estuporosa después del choque. Para saber que la paciente está bien hidratada, pues es muy fácil. Vamos a verificar el gasto urinario. Todos sabemos que un paciente que está en shock hipovolémico restringe la perfusión de los riñones y entra en oliguria, ¿sí? Pero si el paciente está bien hidratado, el paciente va a tener entonces una diuresis normal, ¿cierto? De 0,5 cc por kilogramo hora. Entonces, tenemos que cuantificar el gasto urinario. Vamos a reanimar con líquidos endovenosos precalentados a 39 grados centígrados. Si los colocamos fríos, vamos a entrar en el círculo de hipotermia, ¿cierto? Acidosis y coagulación intravascular diseminada. Vamos entonces a administrar bolos de 500, titulando cada 5 minutos, según los parámetros de choque, hasta llevar, ¿cierto?, a una presión sistólica mayor de 90 milímetros de mercurio y ojalá un llenado capilar menos de 3 segundos. Entonces, lo primero es prevenir. Si yo sé que la paciente va a tener alto riesgo de sangrado, no debería atenderle el parto en primer nivel y debería ser en un segundo nivel, y una vez se atiende el parto, está verificando que no empiece a sangrar en abundancia. Si empieza a sangrar en abundancia, ¿cierto?, activo el código rojo, inicio entonces la reanimación con líquidos endovenosos por venas de gran calibre, que ya estaban previamente canalizadas, ¿cierto? Verifico la vía aérea, suministro oxígeno, elevo las piernas de la paciente, ¿cierto? Y paso entonces bolos. Mientras que voy perfundiendo los cristaloides, voy solucionando la causa de la hemorragia. Que la hemorragia fue que tenía placenta retenida. Pues voy haciendo la revisión uterina y entonces limpio el útero y quito los restos placentarios. ¿Cierto? Que la hemorragia es porque tiene entonces un útero que no se contrae. ¿Cierto? Entonces no se contrae porque le falta oxitocina, porque le falta metergin, porque le falta misoprostol. Voy solucionando entonces la hemorragia a la vez que voy perfundiendo. ¿Cierto? Los líquidos deben ser entonces a temperatura de 39 grados centígrados, no a temperatura de sala de parto de 25 grados con aire acondicionado, ¿cierto? Voy aplicando el choque, el traje antichoque, ¿cierto? No neumático de compresión para llevar la sangre entonces a cerebro y corazón. Inicio ácido tranexámico inhibidor de la fibrinólisis, entonces la hemorragia. Iniciamos entonces con 1 gramo o 1000 miligramos, ¿cierto? La presentación viene de 100 miligramos por 10 mililitros, a 1 mililitro minuto. Y si persiste el sangrado, puedo administrar una segunda dosis también de 1 gramo. ¿Listo? Entonces, hemorragia posparto. Normalmente decimos que la hemorragia posparto, para conocer su origen, se utiliza la mnemotecnia de las 4 T's. Tono. Tono el útero no se contrae. ¿Por qué? Porque el útero estuvo sobreextendido, por ejemplo, en un caso de polidamios, que estaba presente y que uno pasó por alto. Entonces, extendió el útero. Esa fibra no se contrae y van a presentar entonces, va a presentarse una hemorragia. Entonces, la regla de las 4 T nos dice que tono es el causante del 70% de las hemorragias. ¿Cómo se maneja? Pues teniendo prevención primero que todo,
haciendo masaje del útero bimanual y utilizando fármacos uterotónicos. Listo. Trauma. Trauma es el 20% y es el caso, por ejemplo, de una paciente que presentó un expulsivo, ¿sí? Precipitado, el médico no protegió el periné y la paciente tuvo un desgarro con sangrado vaginal o un desgarro del cuello de la matriz o un desgarro entonces o un hematoma a nivel de un labio, de la vulva, ¿cierto? Pues el manejo es sutura de los desgarros, control del hematoma vulvar, ¿cierto? O sutura del desgarro cervical. Esto da cuenta del 20% de las causas de la hemorragia obstétrica. Tejido, 9%. Restos placentarios, ¿sí? No verificamos que la placenta estaba completa y entonces quedó un resto y eso nos está causando la hemorragia. Y alguien dice, ay, pero puede ser que tenga un resto y verifican la placenta y sí, faltaba un cotiledón. Entonces, mientras que vamos reanimando, alguien va limpiando el útero. Y por último, que no es frecuente, que yo creería que es menos que ese porcentaje, el 1% puede presentarse por problemas de la coagulación, ¿sí? Por defectos adquiridos de la coagulación o defectos congénitos, enfermedad de Wurm, etc. Entonces, lo primero es cuantificar el grado de choque, ¿cierto? Administrar oxígeno, iniciar entonces la reanimación con cristaloides e ir manejando la causa de las 4 T's, ¿sí? Y si vemos que la paciente no reacciona, pues ir remitiendo, ¿listo? Eso es lo más importante. Entonces, si una paciente, por ejemplo, presenta sangrado y usted cree que es por tono, pero la paciente lo que tiene es un desgarro del cuello, usted le puede colocar cantidades de oxitocina, pues que la paciente ya tiene su útero bien contraído y lo que está sangrando es el desgarro en el cuello. Entonces, por favor, tienen que orientarse. No siempre todos dicen, ay, el 70% es tono, eso mejoran con oxitóxicos. Y si es un desgarro, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los oxitóxicos? Pues oxitocina, metilergonovina, metergin, misoprostol y pues tratamiento para evitar la fibrinólisis, el ácido tranexámico. Ahora, acá tenemos en pacientes que tienen atonía uterina, ¿cierto? Que el tono no mejora a pesar del uso de oxitóxicos, mientras se para que le hagan la histerectomía o le hagan entonces una intervención de radiología, ¿sí? Una embolia, una embólisis por radiología intervencionista. Mientras tanto, nosotros le podemos aplicar un balón que haga presión contra la pared del útero e impida que salga la sangre, ¿sí? Y pues ya el manejo final podría ser entonces la histerectomía, que es retirar el útero para que no sangre más, ¿cierto? Y la cirugía de control de daños. Entonces, verificamos cuanto antes el grado de choque y si la paciente tiene un choque moderado, pues hay que ordenar la transfusión de los glóbulos rojos. Si no tenemos hemoclasificación, pues tipo 0 negativo, ¿cierto? Y si creemos que hay coagulopatía, pues hay que iniciar el manejo con plasma fresco congelado, etcétera. Esto ya alcanza de pronto al nivel de primera atención, pero hay que conocerlo, ¿sí? Hay que, por ejemplo, escribir en la historia, esta paciente necesita cuanto antes plasma fresco congelado, yo cuento con eso en primer nivel, ¿sí? Entonces, para que por favor aprendan el manejo del esquema y también porque muchos de ustedes van a trabajar en urgencias de segundo nivel. Bueno, entonces lo mismo, acá están las reglas de las 4 T's. Listo, el masaje uterino en caso de atonía, ¿cierto? Acá ven el masaje bimanual, ven cómo está haciendo masaje de la persona, ¿cierto? Para que el útero no se llene de coágulos. Y en toda paciente en que le hagamos masaje bimanual con introducción de la mano para tratar de limpiar el útero, debemos utilizar entonces antibióticos de amplio espectro para evitar una infección. ¿Cuál se recomienda? ¿Cierto? Clindamicina más gentamicina. Los uterotónicos, entonces ya hemos dicho que inmediatamente ocurre la expulsión del feto, iniciamos el manejo del tercer periodo del alumbramiento con oxitocina. Vemos que salió la placenta y la paciente sangra de más y la placenta está completa y no hay desgarros en el canal cervical y la paciente no sufre de problemas de la coagulación. Decimos, uy, esto es problema de tono. Y sí, la paciente tiene factores de riesgo para problemas de tono. Inmediatamente yo sé que la paciente va a sangrar, ¿cierto? Entonces, inicio con oxitocina a 30 unidades en 500 mililitros para pasar a 4 horas, porque ya le he aplicado previamente, ¿cierto? Las 5 o 10 unidades del manejo del alumbramiento. Entonces, listo, veo que le coloco oxitocina para pasar 30 unidades en 500 en 4 horas y no mejora. Si no sufre hipertensión, si no tiene problemas hipertensivos y no hay contraindicación, utilizo entonces metilergonovina, ¿cierto? Que es un vasoconstrictor uterotónico fuerte, y vamos a utilizar entonces 0.2 miligramos cada 4 horas. Listo. Hay que tener cuidado porque esto eleva la tensión arterial. Si veo que tampoco hay contracción del útero y sigue sangrando,
entonces suministro 800 microgramos de misoprostol vía sublingual. Entonces, miren, identifico primero que todo prevención, veo la historia clínica y digo, esta paciente me va a sangrar, pero ya que ya llegó en expulsivo no la puedo remitir. Voy llamando, digo, voy a manejar una paciente que tiene una hemorragia, posiblemente riesgo de hemorragia obstétrica, le voy a atender el parto y una vez atienda el parto, la remito, ¿sí? Porque puede hacer que sangre. Si no alcanzo a remitirla porque es que yo prefiero atender el parto en la esposa de salud que atender el parto en la ambulancia, ¿sí? Entonces, atiendo el parto y me voy con ella. Entonces, tengo listo los líquidos, y yo sé que voy a atender el expulsivo a alguien que tiene riesgo de sangrado, tengo que poner a calentar los líquidos, ¿cierto? Entonces tengo líquidos, tengo listo la oxitocina, tengo listo el metergin, tengo listo el misoprostol, tengo listo el ácido tranexámico e inicio entonces la cascada de intervenciones. Si veo que la paciente no mejora, pues entonces ya me tengo que haber ido en la ambulancia, ¿cierto? Y entonces tengo que estar capacitado en taponamiento uterino porque los kits de emergencia obstétricas todos incluyen un balón para taponamiento uterino. ¿Listo? Sangre si de pronto uno en primer nivel no tiene, pero si ustedes trabajan en segundo nivel, pues pueden iniciar entonces transfusión con glóbulos rojos, ¿cierto? O negativo. Remitir en condiciones seguras, ¿cierto? Vigilar los signos cada 15 minutos, ¿cierto? Verificar que la paciente pues tiene algo de tono uterino, las vías permeables, la hidratación, el flujo sanguíneo, ¿cierto? Mantener entonces la diuresis, etc. Bueno, si se puede siempre que va a remitir, pues remita previa transfusión de glóbulos rojos, pues en este caso en puestos de salud no contamos. Y te le avisa no cada minutos, mantenga el masaje manual continuo en caso de presentarse un sangrado abundante. En el caso de desgarros, pues suture los desgarros. Los desgarros del cuello uterino se suturan, ¿cierto? Con suturas rápidas como calduc cromado. Los desgarros vulvares no se suturan, se hace contención de la hemorragia con compresión e irrigación de ácido tranexámico y se aplica ácido tranexámico, ¿cierto? Y en los pacientes que presenten desgarros grandes, debemos cubrir con gentaclinda para evitar la colonización e infección por flora de la vagina. En el caso de que haya una inversión uterina, acá está la foto, miren, del útero que se invirtió, pues debemos reposicionar el útero. Acá está un esquema, una maniobra para reposicionarlo. El útero de momento uno lo reposiciona, pero no coge tono y casi todas estas pacientes terminan en histerectomía. Entonces, ¿qué hace uno? Llega la paciente con el útero invertido, ¿cierto? Entonces, uno lo reposiciona, deja la mano puesta, va reanimando, ¿cierto? Infla un balón, coloca útero tónico, si normalmente uno debe irse con la mano puesta porque no el tiende a invertirse de nuevo. Y solicita entonces que vayan preparando un equipo de histerectomía en la clínica donde vamos a ir. Los restos placentarios pues deben ser retirados, ¿sí? Y siempre que hagamos exploración del útero debemos cubrir con gentaclinda. Listo, las hemorragias, las emergencias hipertensivas. Entonces, todo paciente que tenga la tensión arterial por encima de 140/90 y esté embarazada debe ir a urgencias, ¿cierto? Para que la valoren. Por favor, estoy en la consulta, en mi 8º control prenatal, tengo 34 semanas, primera vez que me sube la tensión. En externa usted inmediatamente le dice, ¿sabe qué, señora? Hasta acá llegó la consulta, se va para urgencias porque hay que verificar que no tenga ninguna afectación de órgano blanco, ¿cierto? Llámese riñón, corazón, pulmón, que no haya ningún daño de órgano blanco que nos indique que estamos ante la presencia de preeclampsia. La preeclampsia es un trastorno inmunogenético en el cual hay una mala distribución o una mala placentación y las arterias del útero, ¿sí? No sufren una vasodilatación esperada y entonces tienen una respuesta arterial periférica aumentada. Y nuevamente, cuando se dispara la preeclampsia, cuando ya llegamos al momento en que se regulan los vasoconstrictores, entonces la paciente presenta un estado de vasoconstricción que le va a conllevar aumento de la tensión arterial sistémica con posible hemorragia cerebral, daño de cerebro para toda la vida, hemorragia hepática, infarto, edema agudo de pulmón, como una crisis hipertensiva, cierto tipo emergencia. Entonces, ¿cuáles son los criterios diagnósticos para saber que alguien tiene una crisis hipertensiva tipo preeclampsia? Pues que tenga la tensión por encima de 140/90, ¿cierto? Después de las 20 semanas de gestación y que esta paciente, ¿cierto? Pues no tenga la historia de tener hipertensión previa. Entonces, por ejemplo, yo soy hipertensa previa, pues yo ya sé que si tengo la tensión alta durante el embarazo, pues era que ya venía así.
¿sí? Pero si a mí se me eleva la tensión durante el embarazo, lo más probable es que sea preeclampsia. Ahora, cuando la paciente presenta los siguientes criterios, se considera que la paciente tiene una preeclampsia severa. ¿Cuáles son esos criterios? Tensión sistólica por encima de 160 o diastólica por encima de 110. Presenta síntomas premonitorios de que va a convulsionar, de eclampsia. Cefalea terrible, visión de luces, dolor en el hipocondrio derecho por distensión del hígado, oliguria menor de 0.5 kilogramos hora, ¿cierto? O que presente entonces paraclínicamente trombocitopenia menor de 100.000, LDH mayor de 600, transaminasas por encima de 70 o creatinina mayor de 1.2. O que presente una manifestación clínica como edema agudo de pulmón, una oliguria, un fracaso renal o un infarto agudo de miocardio. Entonces, en ese tipo de pacientes, la preeclampsia la consideramos severa, ¿sí? Por supuesto que tiene que ser manejada en urgencias. Entonces, si nos llega una paciente con la tensión por encima de 140-90, tiene que irse a urgencias. Y si la paciente tiene la tensión arterial por encima de 160-110, hay que manejarla como una crisis hipertensiva severa de preeclampsia, ¿sí? Le vamos pidiendo los paraclínicos que les dije: LDH, hemograma, creatinina, uroanálisis para ver las proteínas, transaminasas, ácido úrico, etc. Y mientras tanto le vamos canalizando, ¿cierto? Con 2 vías venosas, verificamos que tenga buena oxigenación, que mantenga la saturación por encima de 95, ¿cierto? Iniciamos entonces la cuantificación de gasto urinario con una sonda Foley y colocamos unos líquidos a mantenimiento, 1 centímetro por kilogramo hora. Entonces, una vez confirmamos que la paciente sigue con la tensión arterial elevada, ¿cierto? Le decimos: mire, señora, las pacientes con la tensión arterial elevada durante el embarazo, por encima de 160, 110, ¿cierto? Hasta que no se muestre lo contrario, tienen preeclampsia severa. O, si tienen la tensión por encima de 140-90, no por encima de 160 ni 110, tiene por encima de 140-90, pero la paciente tiene síntomas premonitorios de eclampsia o los exámenes están alterados, también la paciente tiene preeclampsia severa. Entonces, el criterio de preeclampsia severa es o tensión por encima de 160-110 o tensión por encima de 140 y 100 y 90, perdón, con algún paraclínico alterado. Entonces, acuérdense, criterios de preeclampsia severa: embarazo de más de 20 semanas, con tensión arterial por encima de 160-110 o con tensión por encima de 140-90 con algún daño de órgano blanco. Manejo. Entonces, dijimos, a la paciente inicialmente a dosis de 4 gramos, ¿cierto? Que serían 2 ampollas en 150 mililitros de solución salina para pasar en 15 minutos. Y vamos a mantener la impregnación, ya después de la impregnación vamos a mantener la infusión de sulfato de magnesio con 4 ampollas en 500 mililitros a dosis de 67 mililitros hora, o sea, equivalentes a 1 gramo hora. Entonces, toda paciente que tiene preeclampsia severa va posiblemente a hacer eclampsia, pero se llama preeclampsia, antes de la eclampsia. Y la eclampsia es convulsión. Y el medicamento que más se ha demostrado que evita las convulsiones es el sulfato de magnesio. Entonces, toda paciente que creemos que va a convulsionar por sus cifras tensiosas, porque tiene daño de órgano blanco o porque tiene premonitorios de que va a convulsionar, le iniciamos entonces sulfato de magnesio, la impregnamos con 4 gramos y la mantenemos, ¿cierto?, con 1 gramo hora. Ahora, el sulfato de magnesio es tóxico y el índice terapéutico es estrecho. La dosis que intoxica es cercana a la dosis terapéutica. Entonces debe ser monitorizada la paciente en cuanto a que no tenga depresión respiratoria, reflejos tendinosos no estén disminuidos y hay que verificar el gasto urinario porque el sulfato de magnesio se elimina por vía urinaria. Si la paciente no tiene excreción renal porque tiene fallo renal por la preeclampsia, entonces se va a intoxicar con el sulfato de magnesio. ¿Listo? Ustedes dirán, bueno, doctor, ¿y esto no es como especializado? Pues sí, pero usted está en el puesto de salud, llegó la paciente con la preeclampsia severa, tiene que remitirla, y mientras la remite, usted debería por lo menos impregnarla, ¿sí? Más adelante vamos a aprender que se puede impregnar también intramuscular. El antídoto para la intoxicación por sulfato de magnesio es el gluconato de calcio. Se utiliza 1 gramo, vía lenta, en 10 minutos.
En el caso de pacientes que tengan preeclampsia severa y tengan embarazos por encima de la semana 24 hasta la semana 34, considerar la moderación del pulmón, pensando en que la preeclampsia severa pues va a terminar en desembarazo, porque finalmente el último que tiene la preeclampsia es desembarazar y sacar la placenta, ¿sí? El problema es placentario y no existen medicamentos ni nada que pueda controlar la enfermedad. Podemos controlar la hipertensión y podríamos en teoría evitar que convulsione, pero no curamos la enfermedad. La única cura conocida que existe es desembarazar. Bueno, si la tensión está elevada, ¿cierto? Pues ya colocamos el sulfato de magnesio, que la tensión está elevada por encima de 160-100. Iniciamos con nifedipino, 30 miligramos cada 8 horas, ¿cierto? O 10 miligramos cada 6 horas. También podemos usar, si tenemos disponible la betalol, ¿cierto? 80 miligramos. Solicitamos los exámenes para mirar cómo están, ¿cierto? Los órganos blancos, transaminasas, hemograma, plaquetas, deshidrogenasa láctica, ¿cierto? Pruebas de función renal, proteinuria 24 horas. Si la paciente entonces presenta la tensión elevada por encima de 160-110, ¿cierto? En ese caso, pues todo lo anterior que dijimos, y ya dijimos que usábamos entonces la betalol. Entonces, en el caso de la paciente que nos llega con 160-110, esa paciente necesita que le disminuyamos la tensión. ¿Qué es lo correcto? Usar la betalol, ¿cierto? O hidralazina, que son medicamentos endovenosos que actúan ya. ¿Y qué es lo menos correcto? Iniciar con nifedipino, porque nifedipino es oral. ¿Qué es lo que uno ve en el puesto de salud? Pues que el médico le da miedo usar el medicamento endovenoso y pues que usar el nifedipino. Pero lo correcto es disminuir la tensión de una vez con el medicamento endovenoso. Entonces usamos la betalol. Las ampollas vienen de 100 miligramos en 20 centímetros. Usamos 20 miligramos cada 20 minutos, ¿cierto? Y si no hay respuesta, pues aumentamos a 40 miligramos. Si persiste el fallo de la respuesta, aumentamos hasta 80 miligramos. El betalol pues es beta bloqueador, deben saber que es beta bloqueador y que le va a causar a la paciente entonces, ¿cierto? Le va a causar a la paciente sensación entonces, puede ser de cansancio, puede ser que la betalol le cause a la paciente crisis asmática, si es asmática, entonces hay que conocer el medicamento. Listo, si no disponemos de la betalol usamos hidralazina, aunque esa sí está más difícil de conseguir, un bolo de 5 miligramos, se puede repetir cada 20 minutos considerando una máxima de 20 miligramos día. Entonces una paciente que nos llega con cifras por encima de 160, ¿cierto? 110, vamos a usar la betalol. Vamos a llevar la tensión a cifras de 140 y a cifras de 90. Por debajo de 140 no, chicos. Por debajo de 90 no. Entonces llegó con 160, 110. La meta es llevarla a 140, 90. Usamos endovenosos inicialmente y si no mejora con los endovenosos, usamos entonces, ¿cierto? Los orales. Pero acá en un momento uno ve que la gente lo primero que le da es darle la cápsula de nifedipino de 10 miligramos. El nifedipino, cuando uno lo da oral, el paciente normalmente experimenta taquicardia refleja, la cara se pone rubefacta, presenta flushing facial, presenta cefalea severa. Sí, tiene más efectos secundarios el nifedipino que el alcohol. Pero pues por cuestiones de costo, por cuestiones de que no estamos acostumbrados a usar medicamentos endovenosos, usamos el nifedipino. Pero la urgencia es bajar la tensión. ¿Listo? Si no disminuimos la tensión, ¿cierto? Pues tenemos que remitir a un nivel de mayor complejidad para que utilicen otros antihipertensivos endovenosos, nitroprusiato, otros minoxidil, etc. Entonces, estamos en el puesto de salud, nos llegó una paciente con más de 20 semanas, ¿cierto? Y tiene 160, 110. Señora, usted se va por urgencias ya. Y mientras se va por urgencias, si se puede, donde yo estoy, ¿cierto? La canalizan, le ponen oxígeno, le colocan líquido de mantenimiento, ¿cierto? Se le inicia el antihipertensivo y se Entonces dijimos que toda paciente con más de 160, 110, preeclampsia severa, y debe iniciársele sulfato de magnesio y debe iniciársele entonces manejo antihipertensivo. Ahora les voy a poner otro caso, ¿cierto? La paciente no tiene más de 160, tiene 150 y no tiene más de 110 de diastólica, tiene 100. A esa paciente no le vamos a colocar la betalol, ¿listo? Pero esa paciente viene con síntomas compatibles con premonitorios de eclampsia. A esa paciente le vamos a iniciar sulfato de magnesio. Entonces, toda paciente que tenga daño a órgano blanco confirmado, tensión arterial por encima de 160 a 110 o presente premonitorios de eclampsia, iniciamos sulfato de magnesio. Dosis de impregnación de 4 gramos y dosis de mantenimiento de 1 gramo por hora. Entonces, gluconato de calcio.
de presión respiratoria, puede insuficiencia respiratoria. Esto idealmente debe ser realizado en una clínica de segundo nivel, pero pues si es el caso, lo puede hacer usted en un puesto de salud con un equipo de microgoteo y tiene que estar verificando la frecuencia respiratoria, que no haya entonces una bradipnea por debajo de 10, ¿cierto? Y que dosis de inhalación, ¿cierto? De 4 gramos. Oral. Listo. Y por supuesto que remitimos, porque esta paciente tiene que ser vista por el especialista. Si la paciente tiene crisis hipertensiva, pues ya sabemos que manejamos con la betalol o hidralazina. Y en ausencia de la betalol o hidralazina, vamos a utilizar nifedipino oral. Listo. Si no alcanzamos a reducir la tensión arterial, ¿cierto? Con el uso de la betalol o hidralazina y el uso de nifedipino, pues tenemos que remitirla a una unidad de cuidados intensivos para que la manejen con nitroprusiato, con minoxidil, etc. ¿Listo? Si las cifras se controlan, le iniciamos nifedipino 10 miligramos cada 6 horas, ¿cierto? Mientras es referida. O sea, todas estas pacientes necesariamente tienen que ir a urgencias de segundo o tercer nivel. Pero usted está en un pueblo que queda a 12 o 24 horas. Pero mientras va en la ambulancia, la paciente va tomando nifedipino. ¿Listo? Y va impregnada con la betalol y con dosis con sulfato de magnesio y mantenimiento. Listo. Mientras va en la ambulancia, usted le verifica la tensión cada 15 minutos. Los reflejos son tenosos, ¿cierto? Por el sulfato de magnesio. Mantiene entonces un flujo de oxígeno a 3 litros por minuto, que mantenga la saturación por encima del 95%. Está tomando la tensión arterial para saber si la paciente necesita dosis extras de antihipertensivo, ¿cierto? Usted verifica que la paciente no tenga síntomas premonitorios de eclampsia. Y si la paciente, ¿cierto?, pues presenta entonces una convulsión a pesar de la infusión del sulfato de magnesio, usted la puede volver a impregnar con otros 4 gramos y esta vez le va a dar mantenimiento no 1 gramo, sino 2 gramos hora. Listo. Ahora pasamos a sepsis. Entonces, se diagnostica sepsis, ¿cierto?, con 2 o más de los siguientes criterios de la herramienta QSOFA. Entonces, una sepsis probable es aquella paciente que tenga un Glasgow alterado por debajo de 13, ¿cierto? Una frecuencia respiratoria por encima de 22 o una presión arterial sistólica por debajo de 100. Con 2 de los 3, creemos que tiene sepsis, ¿cierto? Entonces, una paciente que venga con frecuencia respiratoria por encima de 22, taquipnéica e hipotensa, pues tiene sepsis hasta que no muestre lo contrario, ¿cierto? O cualquiera de los dos y que venga con Glasgow por debajo de 13. Entonces, ¿cierto? Está la escala de SOFA, que nos dice más o menos cuál va a ser la mortalidad esperada dependiendo de unas variables, ¿cierto? Entonces acá están las variables. Cómo está la respiración, ¿cierto? Cómo está la PAFI, cómo está la coagulación, cómo están las bilirrubinas, cómo está entonces la presión arterial cardiovascular, la media, cómo está el estado del sensorio y cómo está entonces la parte renal. Y con eso pues ya uno sabe quién tiene mal pronóstico o buen pronóstico. Entonces, sabemos que sepsis es la hipoperfusión que se diagnostica con un lactato por encima de 2 milimoles por litro e hipotensión que no revierten, ¿cierto?, con la administración de cristaloides. En el caso de sepsis, pues que haya un foco séptico. Entonces, todo paciente que nos llegue hipotenso, taquipnéico, con sensorio alterado, pues tiene sepsis hasta que no muestre lo contrario, tiene un choque, ¿cierto? Si en este caso creemos que hay una infección, pues un choque séptico. Entonces a ese paciente en el momento 0, ¿cierto? Pues sospechar la sepsis, ¿listo? Siempre es mejor pecar por exceso y no por falta, sospechamos que tiene sepsis, ¿listo? Entonces verificamos vía aérea, iniciamos flujo de oxígeno, canalizamos venas, ¿cierto? Empezamos a ver la cuantificación de urinario y la idea es llevar la tensión arterial media a 65, ¿cierto? 2 veces la sistólica más sistólica sobre 2. Y esta paciente la vamos a reanimar entonces con Harman, ¿cierto? Con bolos de 300 mililitros cada 15 minutos y si logramos estabilizarla, la vamos a manejar a razón de 1 cc por kilogramo hora de mantenimiento. Y lo más importante de la clase de sepsis
es que hay que iniciar un antibiótico de amplio espectro, ¿cierto? En la primera hora. Y todos los kits de emergencia obstétrica, todos los carros de emergencia obstétrica cuentan con antibiótico de amplio espectro. En los puestos de salud es el único antibiótico de amplio espectro que se le permite manejar a esa entidad, ¿sí? Que no son de primer nivel. O sea, este antibiótico de amplio espectro no es de primer nivel. En el caso recomendado acá por la guía puede ser ampicilina sulbactam o ceftriaxona, ¿sí? Se inicia la primera dosis de antibiótico antes de la primera hora. Proporcionamos protección gástrica para evitar entonces la broncoaspiración y las hemorragias por estrés, ¿cierto? Las neumonías por aspiración con ranitidina, con omeprazol. Solicitamos exámenes como cultivos, los exámenes que sean pertinentes y pues remitimos. Lo importante sería que usted pues llegó a la paciente en la cual usted sospecha que tiene choque séptico, ¿cierto? O llegó en choque séptico. Entonces usted le inicia el antibiótico antes de una hora, la reanima con líquidos, ¿cierto? Le mantiene la vía aérea permeable, le mantiene una saturación por encima de 95, ¿sí? Y le hace protección gástrica y la remite. ¿Listo? Entonces, las metas para reanimar son disminuir el lactato sérico a menos de 2 milimoles por litro y mantener siempre la tensión arterial media por encima de 65 milímetros de mercurio. Iniciar el antibiótico previa toma de cultivos, por supuesto. Controlar el foco infeccioso, mantener la saturación por encima de 95. ¿Sí? Bueno, ya aquí, si la paciente no mejora, si tiene estabilidad hemodinámica, pues acá ya dice que insertar un catéter venoso central, ¿cierto? Acá dicen entonces que usar vasoconstrictores como norepinefrina, ¿sí? No sé si el doctor Samuel haga este tipo de preguntas, que me parece a mí que ya de pronto para el general, pero el médico general de urgencias debe conocer esto. Y dependiendo de la sospecha del foco infeccioso, pues también puede usar amplio espectro como piperacillina tazobactam, 4.5 gramos endovenosos cada 6 horas. ¿Sí? Entonces, administrar terapia antitrombótica con heparina, porque la paciente pues va a estar entonces inmovilizada. ¿Y qué nos dice la resolución? Que todas las IPS deben tener los siguientes dispositivos e insumos. Todas deberían tener entonces los registros físicos electrónicos para el partograma, las escalas de alerta temprana y la escala de choque de Basket, ¿cierto? Todas deberían contar con bomba de infusión para infundir entonces la oxitocina y el sulfato de magnesio. Todas deberían tener monitor de signos vitales, ¿cierto? Dynamaps electrónicos que nos permitan tomar la tensión arterial de modo electrónico, ¿cierto? Carros de paro, Doppler fetales, kit de manejo de emergencia obstétrica. Todas deberían tener por lo menos un laboratorio básico, ¿sí? Y pues todas deberían tener entonces los trajes antichoques y también entonces los hemostásicos para hacer compresión uterina en el caso de atonía. Entonces esto es lo que contiene un kit de emergencia obstétrica. Contiene 5 catéter número 16 y 5 catéter número 18. 5 equipos de macrogoteo, 5 equipos de microgoteo, 10 bolsas de solución Hartmann, 10 bolsas de solución salina, 20 ampollas de sulfato de magnesio, una ampolla de labetalol de 100, una ampolla de hidralacina, una caja con tabletas de nifedipino de 10, ¿cierto? Una caja de tabletas de nifedipino de 30, 20 ampollas de oxitocina por 10 unidades, una ampolla, 5 ampollas de metilirgonamina, una caja con 28 tabletas de misoprostol, 4 ampollas de ampicilina sulbactam por 1 gramo, 6 ampollas de betamazona de 4 miligramos, 2 ampollas de gluconato de calcio al 10%, un balón de Bacri, ¿cierto? Y un traje antichoque. Entonces, debemos evitar las muertes maternas. En nuestro caso, el 99% de las muertes maternas, ¿cierto? Se pueden evitar si son por hemorragia, evitar las muertes maternas por trastornos hipertensivos y evitar las muertes maternas por sepsis. ¿Listo? En nuestro caso, pues quiero decirles que la hemorragia, que es evitable, es la segunda causa de muerte en América Latina y es 99% evitable. Entonces, esa fue la clase de hoy de manejo de emergencias obstétricas. Entonces, yo sé que este tema es un poquito complejo, pero si le tenían miedo cuando lo estaban leyendo, se dieron cuenta que no es tan complicado. Que entonces, en hemorragia la regla de las 4 T's: tono, tejido, trombina, cierto, trauma. Y que el manejo es con alumbramiento activo y si empieza a sangrar más de lo normal, pues verificar la escala de Basket para saber qué tipo de grado de choque tiene. Que el manejo inicial, si es por tono, es más oxitocina,
Si no mejora con oxitocina, metergin, metilergonomina. Si no mejora con eso, misoprostol. Mientras tanto, también vamos haciendo masaje manual, y si no mejora con todo eso, pues vamos refiriendo con un balón intrauterino, ¿cierto? Previa entonces resucitación con líquidos endovenosos y transfusión de unidades cuanto antes, ¿cierto? En el manejo del trauma, pues suturar el trauma. En el manejo entonces de la trombina, ese es un manejo especializado, sería remitir, porque qué más, un problema de von Willebrand, que necesita plaqueta, etcétera. Y el manejo entonces de tejido, entonces retirar los restos. Y contamos con un medicamento llamado ácido tranexámico, ¿cierto? Que a dosis de 1 gramo elimina la fibrinolisis y disminuye el sangrado. Ahora, en el caso del tono, pues lo más importante es el gluterotónico, más que el ácido tranexámico, pero en el caso del trauma, el ácido tranexámico también va a servir. Lo que pasa es que si yo tengo un trauma, un desgarro, con ácido tranexámico no me van a suturar, entonces ahí, lo importante es ahí suturar, controlar el punto de hemorragia. Y siempre estar preventivo, aplicar la escala, reanimar y remitir en condiciones seguras. Bien, en cuanto a la parte de emergencias hipertensivas, paciente con tensión arterial por encima de cita 110 tiene una emergencia hipertensiva. Si está embarazada y tiene más de 20 semanas, lo más probable es que sea una eclampsia o un trastorno hipertensivo severo. Entonces, en esa paciente con más de 160 110 se va para urgencias, ¿cierto? Para que le tomen exámenes y para que la estabilicen. La canalizan con vías gruesas, con catéteres de gran calibre, le iniciamos oxígeno e iniciamos entonces el manejo antihipertensivo con la betalol con hidralicina, ¿cierto? Hidralacina. Y si no mejora, pues usamos nifedipino, si no tenemos disponibles esos dos. Y también, por la otra vía venosa, vamos impregnando con sulfato de magnesio, 4 gramos de impregnación y 1 gramo de mantenimiento. Y solicitamos los exámenes. Listo, y vamos refiriendo. Y en cuanto a la sepsis, una vez identificamos pacientes con taquipnea o con hipotensión, ¿cierto? Con alteración del estado del sensorio, sospechamos en sepsis. Si tiene un foco séptico, ha tenido fiebre, hipotermia, etcétera, sospechamos sepsis. Y lo más importante es, entonces, reanimamos con líquidos, reanimamos entonces, le ponemos oxígeno e iniciamos un antibiótico de amplio espectro antes de 1 hora. Ese es como el resumen de las clases de hoy, aunque hay que aprenderse todo como de resolución, porque así va a salir en el previo. Bien, chicos, entonces quedamos por vernos mañana. Voy a cuadrar entonces con el monitor el horario para mañana. Mañana vamos a revisar lo que es atención del recién nacido, ¿sí? Y lo que es puerperio. Entonces nos queda para mañana ese tema, atención del recién nacido y puerperio. Nos quedaría después anticoncepción y nos quedaría lactancia materna, y pues damos por concluido el intensivo. ¿Dudas, preguntas? Doctor, qué pena, yo tengo unas dudas. Cuando se dice que viene en expulsivo y si no protegemos el periné, pues podemos causar trauma, ¿a qué se refiere o cómo podemos proteger el periné? Y bien, ya claro. que las bolsas, bueno, listo. Y otra pregunta respecto a la hemorragia. Cuando se pasan las bolsas completas de la solución cristaloide en 1 minuto, ¿cuándo me detengo? Cuando ya alcance se reviertan los signos de choque para pues no encharcar o edematizar al paciente. Claro, muy bien, buena pregunta, Adrián. Entonces, en cuanto a lo primero, listo, ¿qué es proteger el periné? Normalmente cuando el niño va a expulsar la cabeza del tracto del parto, usted debe con una mano hacerle una presión suave a la cabeza para que no salga rápidamente, ¿sí? Entonces la cabeza debe salir lentamente. Si sale rápido, rompe el periné. Y con la otra mano, si usted por ejemplo es diestro, si es derecho, con la mano derecha usted va a proteger el periné propiamente dicho, la horquilla vaginal, donde se unen los dos labios, ¿cierto? En la mujer, hacia la zona del rafé anococcigio, ¿cierto? Usted va a hacer presión hacia el ano. Con eso entonces usted va a llevar la abertura hacia abajo para que cuando salga la cabeza no se desgarre. Entonces hace presión hacia adentro y hacia abajo con la mano derecha en el periné propiamente dicho. Y con la mano izquierda va a tener la cabeza del niño, ¿cierto? Coloca la palma de la mano cóncava para que encaje en la cabeza del niño y lentamente va a dejar que salga la cabeza. Y con eso no se le tiene por qué desgarrar el periné. Ni tampoco desgarros del cuello uterino, ni tampoco tiene que hacer desgarros del canal vaginal y la vulva. La otra pregunta que decías era, ¿cuándo me detengo de la perfusión?
Entonces, idealmente un paciente que llega a chocar, ¿qué le vamos a pasar? Sin miedo, si no sufre problemas de insuficiencia cardíaca, si no tiene problemas cardiovasculares, que las mujeres jóvenes tienen esa ventaja. O sea, en obstetricia tiene esa ventaja que las mujeres son edades reproductivas, son mujeres jóvenes que no tienen comorbilidades. Entonces, uno normalmente puede reanimar con 500 o con 1000, Brian. 500 o 1000 a chorro, sí, ya sabemos que, bueno, gastamos tesos porque más rápido no va a pasar, sí. Entonces, 4 o 5 minutos a chorro y vamos verificando el estado de la paciente. Normalmente deben haber varios médicos o varios profesionales, porque mientras que uno le dice a la enfermera, pase usted los líquidos a chorro, el otro debe estar verificando que se soluciona el problema de la causa de sangrado. Llámese desgarro, llámese retención de restos o trombina. Entonces, Brian, le va a pasar en 5 minutos 500 milifics. No va a pasar nada. Las mujeres más sanas, Brian, con 500 o 1000 no van a tener edema pulmonar. ¿Pregunta? Gracias, doctor. Sí, señor. Vale. Doc, Bien, usted entonces, hablaba ahí de que, si se han dado cuenta, pues la chat. perdón, Doc, usted Dime, hablaba John. que uno titulaba, ¿sí? Después de pasarle los líquidos, ¿cómo se hace ese proceso? Dime. Que cuando uno pasa los líquidos, creo que usted decía que se hace titulaciones, ¿sí? Sí, porque es que lo importante. ¿Cómo se hace eso? O sea, ¿cómo, o qué es eso, mejor dicho? Sí, claro. John, cuando pasa los líquidos, ¿cierto? Usted pasa el bolo de mantenimiento. Listo, pasó el bolo inicial de 500 o 1000. Listo. Y usted logró controlar la hemorragia. O sea, usted logró controlar la hemorragia. Listo. A ver, no sé si saben esto. Cuando uno pasa cristaloides, los cristaloides lo máximo que demoran en el torrente sanguíneo mientras son expulsados por vía urinaria son de 30 a 40 minutos. O sea, tranquilos que si el paciente tiene bien el riñón, si usted le pasó líquidos de más, él los va a orinar. Y si usted no le pasó líquidos de más, él no va a orinar. Entonces, ¿qué es lo más importante? Verificar que la paciente logre una diuresis de 0.5, ¿cierto? cc por kilogramo hora. Eso indica que el riñón está funcionando, ¿sí? Entonces, en los pacientes jóvenes sanos, el hecho de pasarle líquidos de más no tiene problema. El problema sería pasar líquidos de menos. Entonces, listo, le infundo los 500 o los 1000. Logré controlar el sangrado. La paciente ya no tiene sangrado y el choque está compensado, ¿sí? Las necesidades de perfusión ya fueron entonces suplidas, entonces le puedo mantener sin miedo, ¿cierto? A 1 o 2 cc, ¿cierto? Por peso corporal, por cada kilogramo, le puedo mantener entonces por hora. Entonces uno diría, bueno, 60 kilos serían 120 cc por hora. Lo importante es, en el momento del sangrado, le expanden el volumen. Listo. Le contienen el sangrado. Listo. Y una vez ya está contenido el sangrado, ella va a orinar todo el líquido que usted le pase. Entonces, el paso siguiente es, si tuvo una pérdida muy abundante, porque usted cuantificó el grado de choque según la escala, pues la paciente va a necesitar glóbulos rojos empaquetados o plasma fresco congelado. Entonces, una paciente que necesita glóbulos rojos empaquetados, ¿cierto? Que ya no tiene sino hemoglobina de 5 o 6, usted le pasa líquidos y líquidos y líquidos y líquidos, pero ella lo que necesita es algo que transporte oxígeno. Entonces, esa paciente, aunque ya no está sangrando, ¿cierto? Ella va a orinar el exceso de líquido, ¿sí? Pero la paciente va a estar fría, pálida, y ella lo que necesita es glóbulos rojos. Entonces, el grado del choque, tranquilos que no se les va a pasar, o sea, va a necesitar glóbulos rojos empaquetados. Entonces, van a la escala de Basket, ¿sí? Y aún así ustedes la hayan reanimado bien, lo importante es que controlen el sangrado. Ustedes dicen, mire, la señora ya está bien perfundida, ¿sí? Yo creo que lo que tiene la señora es una anemia severa. Entonces, como tuvo un choque de grado de, por ejemplo, 35 de pérdida, usted dice, no, vamos para el hospital porque esta señora lo que necesita es glóbulos rojos empaquetados. Entonces, acuérdense de eso. Lo más importante es, en el momento en que cuantificaron el choque, ¿cierto? ¿Qué puntaje le dieron? Se le dieron, por ejemplo, puntaje rojo, necesita transfusión. Entonces, le pasa los 1000 de líquidos de una vez. Le controla el sangrado si pudo. Listo, se pudo controlar el sangrado. ¿Cuánto le paso? Los líquidos no le van a llevar oxígeno, ¿cierto? Al cerebro ni al corazón. Entonces le pasa 120 por hora mientras se hace en la ambulancia, porque la señora lo que necesita es transfusión de glóbulos rojos cuanto antes. Entonces, la meta es lograr una diuresis de 0.5 cc kilogramo hora. Entonces, ojo con lo que les digo. Una vez controla usted la hemorragia,
La paciente usted ya le expandió el volumen, los líquidos no le van a hacer nada más, porque ella lo que necesita es glóbulos rojos. Entonces, la paciente va a empezar a orinar, empieza a orinar porque le llega el líquido al riñón, pero ella sigue pálida, fría, sudorosa, porque necesitaba transfusión. Entonces, se va con ella en la ambulancia, ¿sí? Entonces, sería eso. Pasamos 500 a chorro, no respondió, pasamos otros 500 a chorro, no respondió, otros 500 a chorro. En ese caso, esa paciente hace rato que tenemos que irnos en la ambulancia con ella porque ya lo que necesita es glóbulos rojos empaquetados. Y lo más importante es detener la hemorragia. Las 4 T's: tono, trauma, tejido y trombina. ¿Sí? Lo que les digo, o sea, pasarle los líquidos la resucita, pero no le quita la causa del sangrado, que es, por ejemplo, la atonía. Entonces, la atonía la manejas con ocitocina, con metilergonovina, con misoprostol, y si no mejora con eso, masaje manual, y si no mejora con eso, con balón de Bacri, ¿cierto? Yo sé que ustedes están asustados y que dicen, doctor, ese escenario es como difícil. Hay que aprenderlo. Van a tener una clase este semestre de simulación de código rojo, ¿sí? Entonces, lo que más me interesa a mí es que manejen la causa del choque, que son las 4 T's. Pasar líquidos, el paciente que tiene buen pulmón, que tiene buen riñón, se puede pasar sobre, digámoslo así, uno lo puede sobrehidratar, que no va a pasar nada. Pero es que los líquidos no le van a llevar oxígeno a cerebro y corazón. Bien, ¿alguna otra duda, pregunta? Doctor, qué pena, en el kit de manejo de urgencias obstétricas estaba la betametasona, pero yo no sé en qué momento pues, se nombró o para qué nos podría servir. Claro, claro que te sirve, Brian, para madurar pulmón del bebé, ¿cierto? Tenemos una paciente que tiene una hemorragia, ¿cierto? Una hipertensión severa. Esa paciente que tiene una preeclampsia severa, lo más probable es que va a ser desembarazada. Y si tiene menos de 34 semanas, todavía el niño no tiene pulmón maduro. Entonces maduramos pulmón. Es para eso, Brian. Gracias, señor. También faltó ahí que incluyeran dentro del kit el ácido tranexámico, ¿no? Que no está ahí, pero en todos los puestos de salud que yo he conocido y en mi puesto de salud hay ácido tranexámico en el kit de emergencia obstétrica. 2 ampollas de 1 gramo. Bien. Entonces miren que ya hoy en día pues tuvimos la clase bonita, la del control prenatal normal, y tuvimos la clase, ¿cierto?, más tesa, que fue la de las emergencias. Hay varios tipos de médicos. Yo soy de los médicos que casi no me gusta trabajar en urgencias. Entonces están los médicos que le apasionan las urgencias y no les gusta el control prenatal de bajo riesgo, y están los médicos que les gusta el control prenatal de bajo riesgo y no le apasionan las urgencias. Hay médicos para todo tipo, ¿cierto? Hay médicos que les gusta la docencia, a otros no les gusta la docencia, etcétera. Lo importante es que cada quien, según lo que le gusta, y si logra trabajar en lo que le gusta, pues lo haga bien, ¿listo? Pero necesito de las dos partes, necesito que hagan buen control prenatal y necesito que manejen bien las emergencias. Vale, chicos, entonces quedo pendiente para que nos veamos mañana en la tarde, puede ser después de las 6, de 6 a 8, 8 a 9, ahí verificamos para la siguiente clase. Listo, doctor. Bien, para servirles. Doctor. Doctor, gracias. Gracias. Vale, Gracias, doctor. ok, Muchas gracias, doctor. Gracias.